1. Recordemos que nos encontramos en un contexto en el que todo parece indicar que la oligarquía financiera que controla Europa y Estados Unidos ha apostado por un proceso estratégico de destrucción creativa. 2. Uno de los ámbitos a los que se ha apuntado como parte de esa estrategia es el de la política energética y, en concreto, el ámbito de las energías renovables. 3. Como los lectores de Kai Center saben, uno de los fenómenos más llamativos de las actuales políticas energéticas es el que, por primera vez en la historia de la humanidad, nos encontramos ante una revolución energética en la que, al contrario que las anteriores, no se apuesta por fuentes energéticas más eficientes sino por fuentes menos eficientes. Por primera vez, son razones medioambientales y no de eficiencia energética las que llevan a Occidente, y al mundo en general a poner en marcha una revolución energética como la que se pretende. 4. Aunque los medios de comunicación tienden a explicarnos exclusivamente las ventajas de las energías renovables, estas ventajas se ubican exclusivamente en el ámbito medioambiental. Sin embargo, apenas se nos proporciona información sobre la realidad de que estas energías son sustancialmente menos eficientes que las energías fósiles. Su capacidad de soportar el desarrollo económico es notablemente inferior y, por lo tanto, la prudencia a la hora de introducirlas debería ser un requisito básico imprescindible. 5. Sin embargo, los gobiernos europeos apuestan una y otra vez por impulsar agresivamente las energías renovables, proponiendo para las mismas cuotas en ocasiones imposibles y, en otras ocasiones, económicamente suicidas. 6. Aparentemente, la estrategia de impulso desmedido de las energías renovables encaja adecuadamente en las actuales políticas de destrucción creativa, tanto por su impacto destructivo sobre el conjunto de la economía como por las grandes ventajas que representa para importantes sectores de la oligarquía corporativa. 7. Por un lado, estas políticas agresivas resultan extraordinariamente rentables para amplios sectores corporativos, que obtendrán grandes beneficios de invertir en sectores de actividad cuya rentabilidad estará garantizada no por la eficiencia de las fuentes de energía utilizadas sino por los inmensos recursos públicos que se destinarán a la financiación de estos proyectos. 8. Por otro lado, las crecientes limitaciones para la utilización de las energías fósiles, y la imposición forzada de estas fuentes de energía menos eficientes, van a lastrar radicalmente la capacidad de desarrollo de economías como la europea, ya situada dentro de un proceso de decadencia continuada, de falta de inversión productiva y de ralentización del avance tecnológico. 9. Mientras no consigamos la comercialización de fuentes de energía eficientes y limpias como la fusión nuclear, las actuales energías renovables son un sector a mantener y desarrollar como una opción alternativa más. Intentar convertirlas de forma acelerada y artificial en la fuente energética fundamental es suicida, por muy rentable que sea para las grandes corporaciones del sector. Un suicidio que encaja perfectamente en la actual estrategia corporativa de la destrucción creativa de la economía europea.